¿Qué tal, banda de YouTube? Bueno, en esta ocasión vamos a ver todos los métodos que hay para eliminar ese molesto ruido o zumbido que meten los módulos Bluetooth MP3 en nuestros proyectos, ¿sale? Entonces quédense y vámonos de ahí. ¡Up! Bueno, banda, para los que no conocen ese sonido o para los que ya lo conozcan, Vos eres un payaso. ¡Esto es en serio! de todas maneras, aquí ahorita lo vamos a escuchar, ¿va? Pero antes vamos a ver la conexión. Recuerden, tenemos nuestra fuente conmutada de 24 volts a 10 amperes que nos va a estar alimentando nuestro famosísimo módulo TPA3116. Tenemos un eliminador que nos va a alimentar nuestro preamplificador, que consta de grave, agudo y volumen total, ¿va? Tenemos nuestro módulo MP3 Bluetooth y tenemos nuestro módulo retardador. Recuerden, este módulo retardador, banda, es para que cuando encendamos nuestro amplificador no nos dé el Anota eso. ¿va? Y pueda durar ahora sí que no dañe nuestra bocina con el tiempo, ¿vale? Se los dejo por ahí en cualquier parte del video para que lo chequen, ¿va? Ahí les dejo el link de ese video para que lo revisen bien. Entonces vamos a proceder a darle power para que vean a qué sonido nos estamos refiriendo. Más bien a qué zumbido o ruido nos estamos refiriendo, ¿sale? Así que vámonos. Vamos a darle power. Listo, ahí aprendió. Allá se conectó nuestro módulo Bluetooth se conectó con mi teléfono. Y como pueden escuchar, banda, ahí se escucha el ruido, ¿ven? Entonces vamos a eliminar ese ruido con tres métodos, que bueno, de los tres, solamente dos yo considero que son buenos, ¿va? Pero vamos a revisarlos, ¿sale? Bueno, banda, pues vamos a empezar con el primer método, que el primer método es simplemente un vil capacitor electrolítico o condensador. Aquí tengo uno, ¡ay! Aquí tengo uno que es de 16 volts a 1000 microfaradios, ¿verdad? Yo no lo recomiendo porque casi siempre que se ocupa este método, pues no funciona. Siempre se sigue escuchando el ruido o se atenúa un poquito, pero se sigue escuchando, ¿va? Entonces vamos a conectarlo. Vamos a darle fuego a todo esto. Ahí está nuestro ruido, ahí está el zumbidillo. Y vamos a desconectar nuestro módulo. Y vamos a conectar nuestro capacitor a la entrada, justo aquí de la entrada de la alimentación. Vamos a ver qué pasa, ¿va? Entonces conectamos y vámonos. ¿Se escuchan? Ahora está un poco más chillón. Sí atenuó tantito, Perdón, carnal, es la costumbre, discúlpame. pero se sigue escuchando, ¿vale? Entonces por eso les digo que realmente no es muy confiable, ¿va? El segundo y el tercer método, señores, dejen apago esto. Realmente son los que yo considero que son la mejor opción, pero hay una diferencia. En el método 2 se puede usar simplemente para cuando nuestro proyecto sea conectándolo a la luz, pero el detalle está cuando queremos hacer alguna bocina portátil, algún sistemita portátil. Es ahí donde la tercera solución o el tercer método nos da el auge de esto, ¿va? Entonces vamos a ver el segundo método. Bueno, continuando, banda, estamos con el segundo método, que es el siguiente. Vamos a conectar todo otra vez. ¡Oh, no! ¡Otra vez! Y ahí está nuestro ruido, ¿sale? Simplemente, señores, el segundo método es
un eliminador. ¿Por qué? Vamos a vamos a alimentar independientemente nuestro módulo de todo lo demás, y así aislamos lo que es el ruido del módulo, ¿vale? Entonces vamos a hacerlo. Desconectamos esto. Aquí, como pueden ver, esta es la entrada del voltaje. Lo vamos a desconectar aquí aparte. Y previamente este eliminador ya tiene la conexión, ¿ven? Ya está listo. Entonces lo vamos a conectar. Vamos a darle fuego a lo demás y conectaremos nuestro módulo. Como ven, banda, ya encendió y ya se conectó. ¿Y el ruido? Cero ruido, señores. Cero ruido. Ese es un método, ¿sale? Muy bueno. Desgraciadamente no nos sirve cuando queremos hacer algún proyecto portátil, señores. Un proyecto portátil. Desgraciadamente para eso no nos sirve. La vida está llena de decepciones. Ya que si hacemos un proyecto, una bocina portátil, el detalle es que no vamos a usar un banco de baterías para alimentar nuestro módulo y otro banco de baterías para alimentar la amplificación y preamplificador. Entonces, ¿qué pasa aquí? Tendríamos que usar un solo pack de baterías para alimentar todo nuestro sistema. Pero si hacemos eso, pues va a estar metiendo el zumbido en nuestro módulo. Pero aquí viene el pero, señores. Aquí viene el tercer método, ¿vale? Bueno, banda, llegamos al último método, que este es el que yo considero el mejor porque nos ayuda tanto usando, bueno, que nuestros proyectos funcionen con electricidad, tanto como pueden usarse con algún banco de baterías, ¿vale? Es señores, esta es la solución. Este pequeño componente que es un aislador de DC a DC. Específicamente estamos usando el B1212S-2W, que quiere decir que hay que meterle 12 de entrada y salen 12 de salida, pero ya aislados. Y el 2W quiere decir que es de 2 watts. Y está de maravilla, porque nuestros módulos por mucho nos consumen, y eso exagerado, como 110 miliamperes. O sea, realmente nada. Y este componente trabaja hasta 160 miliamperes. Hay otro que es de 1 watt, que igual trabaja en el límite de 100, 110, pero para que ahora sí que no exijamos al componente, pues adquirimos este de 2 watts. Entonces vamos a ver cómo se conecta, que realmente es fácil, es una entrada y salida. Ahí les dejo el diagramita, por aquí se los voy a dejar, ahí por el video, para que vean cómo se conecta y no tengan falla, ¿va? Entonces déjenme conectarlo y les muestro cómo se va, desaparece, se elimina ese ruido, ¿va? Bueno, banda, pues ya conecté previamente nuestro componente, aquí está, el aislador, muy fácil, entrada y salida. Las del medio son negativos y los de los extremos son positivos, ¿va? Aquí puse unos caimancitos que vienen directo de aquí de lo que es nuestro puro eliminador, ¿vale? Que es lo que alimenta todo. Y de ahí pasa a nuestro aislador y se va directo a nuestro módulo, ¿va? Entonces ahora sí vamos a hacer la gran prueba de fuego, ¿va? Vamos a darle power. Y listo, señores. Cero
ruidos. Mission complete. ¿Ven? Esta es la mejor manera que ustedes pueden implementar para que no tengan ruido sus proyectos. Tanto los vayan a usar con energía eléctrica como un pequeño banco de baterías para que su equipo pues, le puedan hacer portátil. ¿Va? De hecho vamos a poner una canción para que vean que esto no es choro. Ya está conectado. Y dejen que cargue, permítanme tantito. Unos momentos después. Ya, señores. ¿Ven? Ahí suena. Y ese es nuestro amplificador. Ahí lo estoy bajando. Ahí. Y aquí lo subo, ¿vale? Y listo, señores. Ahora lo pausamos. Cero ruido. Cero ruido. Vale, entonces este es el mejor método. Se lo recomiendo. Les voy a dejar el link donde lo pueden conseguir para todas las personas que nos ven en otra parte del mundo. Y tanto a la gente que nos ve aquí en México, les dejo el link. Realmente bueno, es la solución, señores, para este problema que tenemos muy a menudo con estos tipos de proyectos. Y pues ya saben, banda, compartan el video, denle like y apoyen al canal, ¿vale? Suscríbanse, por favor, para que este canal siga creciendo y traer más cosas, más dudas de todos estos proyectos que hacemos aquí en casa, ¿vale? Entonces, sin más por decir, banda, los espero en el próximo video, ¿va? Cuídense.